Muy buenas tardes, justo mediodía. Gracias a todos, bienvenidos a Oaxaca nuevamente. Y vamos a proceder con la presentación que tiene que ver en el tema de nuestro panel relacionado con el acceso a los servicios de salud de la población. Y el tema se llama el sistema de salud en México. Está dividido en 4 partes y al final con algunas conclusiones y propuestas. Y estas tienen que ver con una cronología de cómo se ha ido construyendo el sistema de salud mexicano, para posteriormente mencionar cómo sería un sistema de salud diferenciado para México de manera óptima, y posteriormente cómo se encuentra nuestro sistema en la actualidad y las propuestas y algunas conclusiones de esta presentación. De tal manera que estas son las partes y vamos a ir a la primera. ¿Qué ha ocurrido en México en materia de salud pública de 1800 en adelante? Se crea el primer Código Sanitario en 1894, en donde ya se habla de lo que tiene la importancia del drenaje, de la preparación de alimentos, de los primeros médicos en las fronteras del país, y la posibilidad de decretar cuarentenas derivado de las enfermedades, sobre todo infecciosas, desde luego que en aquel entonces teníamos. Vienen posteriormente eventos significativos, como es el hecho de el primer procedimiento de raquianestesia, que por cierto se realizó en esta ciudad de Oaxaca, solo unos meses después de que un médico francés había realizado la primera raquianestesia en el mundo. El doctor Juan Ramón Pardo, quien fue presidente municipal de esta ciudad, después fue gobernador del estado también, eminente científico, miembro de la Academia Nacional de Medicina, quien practicó la raquianestesia por primera vez en nuestro país, en un hospital de unas monjas religiosas que están aquí en el centro de la ciudad. Los eventos se van sucediendo. Tenemos la creación del Hospital General de México, con otro comercial de Oaxaca, que lo inaugura el general Porfirio Díaz. Tenemos la creación y el restablecimiento de la Universidad Nacional, la presencia de la influenza española en 1918, con los números catastróficos que todos conocemos de enfermos y de fallecimientos en aquella época, y el inicio del servicio social médico, que por principio era de 6 meses y que correspondía a la idea de que el médico debía regresar a su país alguna contribución por la instrucción recibida. En 1940 se crean los institutos nacionales, con la visión enorme de estos personajes que llevan sus nombres: el doctor Ignacio Chávez, el doctor Salvador Subirán, el doctor Gustavo Vaz, el doctor Federico Gómez, dándole un impulso tremendo a la salud pública en nuestro país. Posteriormente se hace la fusión del Departamento de Salubridad, que en aquel entonces existía, y la Secretaría de Asistencia Social. Se van unificando criterios en materia de salud pública, y viene la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde ya viene una franca relación entre el Estado, que guarda la persona desde el punto de vista laboral, institucional, generador de riqueza y de impuestos, y su estado de salud. Posteriormente vienen los servicios coordinados de los estados, que fue el nombre inicial. Ustedes saben que México es un gobierno confederado, y los estados tenían ya la visión de tener sus servicios, y los exitosos programas de planificación familiar que inician en 1950 y que al mismo tiempo nos enfrentamos a situaciones como esa epidemia de poliomielitis en 1950. Muchos de nosotros todavía recordamos compañeros de escuela que en el patio del recreo de la escuela podían verse sus secuelas de polio, por lo que esto no es extraño que haya ocurrido en esta epidemia. Viene la introducción de la vacuna contra la tuberculosis de manera generalizada a la población en 1951. En 1955 viene la campaña
exitosa campaña para nuestro país en materia de erradicación del paludismo, a lo que debo decirles que hay incluso ya logros en lugares como Oaxaca, en donde ya estamos rebasando más de 13 meses sin un caso positivo de malaria, de paludismo en nuestra entidad, al mismo tiempo de la erradicación como otras enfermedades que vienen aquí y desde luego que tienen que ver con las infecciosas. Se hace la primera cirugía de corazón abierto en 1956, se crea el Centro Médico Nacional en 1963 y paulatinamente se van dando pasos gigantescos en materia de infraestructura y desde luego de creación y formación de recursos humanos para la salud. No quiero omitir el movimiento médico de 1965, en donde los médicos mexicanos y las médicas hicieron este movimiento que al final logró que hubiese mejoras en los salarios y en las prestaciones de un sector que iba creciendo de una forma muy importante y que no iba teniendo la suficiente atención de los gobiernos estatales y gobierno federal. Se decreta la erradicación de la viruela en México en 1967, ocupa un lugar importante en el Código Sanitario el tema de la higiene con sus diferentes programas. Se expide un nuevo Código Sanitario cientos de años después, 1973. Aparecen pasos también muy importantes en materia del cuadro básico de medicamentos. Ese punto tan importante que ocurre al haber discrepancia en los criterios de cuáles son los medicamentos que debe adquirir el sector público, que como lo estamos viendo venía creciendo de manera muy importante. Asimismo, empiezan a haber los esfuerzos de centralización de los servicios de salud. Nacen los programas solidarios con las áreas marginadas del país, con el tema del Instituto Mexicano del Seguro Social, tomando para sí en ese tiempo el esfuerzo que se hace a las comunidades con mayor índice de pobreza y marginación, siendo una manifestación de solidaridad social en todo el territorio nacional. Posteriormente, en 1983, se lleva a cabo este acuerdo interinstitucional para la formación de recursos humanos de la salud, en donde ya se ve y existe la visión de que el crecimiento poblacional, el crecimiento del interés por la higiene y la salud iban finalmente a terminar con un esfuerzo para crear recursos humanos que paulatinamente se iban haciendo más y más necesarios. Nace a través de los trabajos de la legislatura el derecho a la protección de la salud, la incorporación de la Escuela de Salud Pública en México, que también es un paso muy importante, en donde todos sabemos que finalmente se crea en 1987 el Instituto Nacional de Salud Pública, con sede en Cuernavaca, Morelos, a lo cual su fundador y primer director general fue el doctor Julio Frank Mora, y de lo cual hoy sigue dando grandes frutos para nuestro país. Y con todos estos esfuerzos reaparece el cólera en 1991, provocando esos casos en 17 estados del país, teniendo un comportamiento ascendente todavía hasta 1995, son años en que todavía tuvimos que luchar con el cólera. Y en este punto viene algo muy importante en 1993, en donde brinca a la palestra de lo que es los servicios de salud en el Estado, el tema de la economía de la salud. Se establecen ya en 1995 los trabajos para conformar lo que hoy tenemos como el Consejo Nacional de Salud, como una instancia donde la federación y los gobiernos de los diferentes estados tienen un foro muy importante que se reúne cada 3 meses para conversar, planear, programar y evaluar acciones dentro del proceso descentralizador. Viene la instalación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico como una alternativa muy exitosa para nuestro país en la materia
de lo que son los problemas de la práctica médica y sus implicaciones legales, y empiezan a existir los alcances de reformas, de más de 2 reformas profundas en materia de salud desde el punto de vista legislativo. En 2003, con una iniciativa del gobierno federal y después de casi 3 años de cabildeo en la Cámara de Diputados, se crea la figura del Seguro Popular, que nace, como bien dice ahí, con los objetivos de disminuir el gasto de bolsillo, de reducir el riesgo de empobrecimiento de las familias vulnerables, de preservar la salud de las familias afiliadas y fomentar la atención oportuna de la salud. A partir de este punto en México existe una posibilidad en que la salud pública no esté ligada a la condición laboral de las personas. Algunos eventos importantes para nuestro país son la despenalización del aborto en el territorio del Distrito Federal. Reaparece una pandemia de influenza en el 2009 que todos vivimos, que todos de alguna forma trabajamos y cooperamos, y viene un crecimiento muy importante con este aspecto de la economía en la salud y de un crecimiento de infraestructura que a partir de 2010 es de manera muy importante por todo el territorio nacional. Infraestructura, equipamiento y puesta en operación de un número muy importante de unidades médicas. Al mismo tiempo, al Instituto Mexicano del Seguro Social, los problemas financieros que venía acarreando se hacen patentes con nuevas propuestas para su viabilidad y su funcionamiento como una parte muy importante del sector salud en nuestro país, abarcando prácticamente el 45-47% de la población, y desde luego la llegada de la pandemia que trae el sobrepeso, la obesidad y las consecuencias que todos conocemos con las enfermedades crónicas. Esto es lo que ha ocurrido en la salud pública de México. Yo sé que he omitido muchos eventos importantes, pero el tiempo nos obliga a irnos a esta velocidad. ¿Cómo ha ido la población con respecto a estos logros en salud pública? Bueno, tenemos las pirámides poblacionales, nos dan mucha indicación de qué ha estado ocurriendo, donde tenemos una pirámide poblacional a partir de algunos datos difíciles de colectar, estadísticamente muy complicado por la situación que vivía el país, pero ya a partir de 1930 se puede construir estadística mucho más confiable y tenemos la clásica pirámide poblacional de un país en desarrollo, en donde, como pueden ver, las personas de 60 y más solo son el 5.2%. Posteriormente, 1970 y 2010, pueden ver claramente los cambios demográficos del país, en donde pasamos prácticamente del 5.7% en personas de 60 y más a 9.1%, con los cambios que ya todos conocemos, con lo que ya se llama el bono demográfico, de tener una población muy numerosa, económicamente activa, y al mismo tiempo acompañado de esto, con las tasas de natalidad que vamos a mostrar enseguida. Pero hay una diapositiva en la que me voy a detener, que es esta. Esta es la evolución que ha tenido el gasto en salud comparado con el gasto de educación en nuestro país. La brecha que siempre existió prácticamente incluso es mayor, y a pesar de ser la misma tendencia a cabo de todos estos gobiernos desde 1998 hasta 2009 por estas estadísticas, nosotros podemos ver claramente que en nuestro país se ha invertido siempre mucho más del Producto Interno Bruto en educación y que no en salud, a pesar del enorme esfuerzo de los últimos años. Esto lo quiero recalcar porque
no existen factores del desarrollo que pudieran impedirnos que la inversión en salud, si bien no estuviera arriba de la de educación, debería ir verdaderamente de la mano. Y sin embargo, el sector salud de México ha cumplido con esta inversión, ha cumplido en los resultados que hoy tenemos. Y ahí lo podemos ver. ¿Cuál es el gasto sanitario de nuestro país como miembro de esta organización internacional comparado con otros países? México invierte el 2.7% de su Producto Interno Bruto en gasto sanitario público. No hay países de la misma organización y el promedio de ellas es de 5.8. Curiosamente, prácticamente el doble de lo que México invierte. Y países como Francia, como Canadá, pues no podemos pensar que sus servicios de salud pública estén ni remotamente como los nuestros, mientras exista esta enorme diferencia de la inversión pública en salud. México incluso está debajo de países como Chile y como otros que son similares a nosotros. Sin embargo, esto es lo que hemos logrado: la disminución de la tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida. No quiero omitir que se nos han juntado los problemas también. No hemos dejado una transición y ya entramos en otra. Finalmente, ¿cómo está el día de hoy el sistema de salud y qué es lo que se ha logrado? Esta diapositiva nos dice que no existe en ninguna parte del mundo fórmula, modelo o sistema de salud perfecto que pueda ser extrapolado a otro país de manera idéntica a su país de origen. Máximo cuando se trata de países con desarrollo económico muy diferente. Esto es lo que todos queremos: la disponibilidad de insumos, un acceso y utilización de los servicios, un uso eficiente de los recursos y un sistema de salud efectivo. Todos los países lo están buscando. Mas, sin embargo, no hay una fórmula que nos pueda dar esto que hoy lo tenemos con toda claridad: una equidad para los servicios, un acceso universal, la contención de los costos, porque hay países que, como ustedes saben, han logrado prácticamente todo lo demás, pero ya no saben qué hacer con los costos en educación, en salud. Teniendo como un marco que en México se ha ido construyendo el hecho de decir que tanto en funciones como objetivos nos queda muy claro la rectoría del Estado en materia de salud, la generación de recursos y su financiamiento y la prestación de los servicios públicos, al mismo tiempo logrando un trato adecuado, un estado de bienestar y, desde luego, algo muy importante que, como ya lo mencioné, es uno de los objetivos más importantes de Seguro Popular: la protección financiera de la población ante un estado de pérdida de la salud. De ese modo estamos teniendo diversos modelos que podemos ubicar aquí. Un modelo público unificado, como los casos de Cuba, de Costa Rica; un modelo de contrato público, como el caso de Brasil; el modelo de la mayoría de nuestros países latinoamericanos, donde está segmentado, como es el caso de México, o de Argentina y Paraguay, donde hay un modelo privado atomizado. Lo que quiere decir, dentro de estas posibilidades, los sistemas de salud en América Latina o en las Américas sigue siendo de una gran diversidad y de grandes intentos por lograr lo que la población finalmente está demandando: un servicio de calidad y un servicio con oportunidad y con acceso. Y voy a pasar esta diapositiva porque es prácticamente el mismo modelo para la construcción, y aquí les pongo lo que pasó y ha pasado en México. En los años 40 se desarrolla un sistema de salud que divide la población en los dos subsistemas, quien sí está asegurado y quien no está asegurado, además de subdivisiones múltiples de acuerdo al tipo de institución. En los años 80 se viene la creación de un modelo de atención a la salud para la población abierta, como el marco rector de la organización y funcionamiento de los servicios, con una integración en una red de servicios de primer y segundo niveles de atención, como un esfuerzo de llegar a toda la población. Y asimismo el modelo de atención a la población abierta, que por muchos años así la conocimos. ¿Quién no tiene seguro social? ¿Quién no tiene ISSSTE? ¿Quién es población abierta? Que de todas maneras recibía la atención. Esto dio cierta homogeneidad y orden a la atención de la población no asegurada.
la más pobre, que fue sujeta de una revisión para impulsar el segundo esfuerzo del federalismo una década después. Entonces, lo que ha venido ocurriendo en México, ¿qué pasa en los años 90? Se consolidan los procesos de descentralización a los estados, se hace un énfasis en la calidad, hay una reforma financiera de la seguridad social, hay una colaboración interinstitucional, la ampliación de la libertad de elección para los usuarios y desde luego una participación ciudadana y rendición de cuentas, vamos a llamarlo de este modo, más avanzada. Todavía no es ni suficiente ni eficiente, pero sí más avanzada, y esto es lo que ha ocurrido en nuestro país al paso de todas estas décadas. De tal modo que los bienes de la salud hoy en nuestro sistema los tenemos ubicados como los bienes públicos y los servicios de salud a la persona, en donde cuidamos mucho y tenemos énfasis en la rectoría, en las funciones de rectoría, y desde luego en los temas de información e investigación y los servicios de salud a la comunidad, en donde el trabajo del sector salud, como ustedes conocen, es muy amplio y va desde la vigilancia epidemiológica hasta la atención en desastres. Es muy amplio el trabajo a través de todos estos factores, y desde luego a la hora de dar la atención médica, que es el servicio a la persona, es en donde ya entramos en el tema desde luego de prevención, de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación. Así es como hemos estado conceptualizando el sistema de salud en nuestro país, y en una diapositiva adelante les voy a mostrar qué instituciones son las que están haciéndose cargo de estas tareas. Así viene la separación de las funciones, que es muy muy importante, y lo que se está dando enseguida lo vamos a mencionar. Dentro de este tema, que vuelvo a recalcar, tiene mucha importancia, están las funciones de rectoría, donde viene la definición y conducción de las políticas de salud, donde viene la emisión y supervisión de los marcos normativos, el diseño y cooperación de los sistemas de información y evaluación, la promoción de la investigación en salud pública y la identificación, análisis y evaluación de riesgos sanitarios. Todo a través de servicios estatales de salud, jurisdicciones sanitarias, la rectoría del sector federal en materia de salud y la misma en los estados. Así está el sistema de salud en México el día de hoy. Una Secretaría de Salud estatal que tiene un órgano público descentralizado que da los servicios médicos, que posee un ejercicio de planeación sectorial, que tiene un carácter jurídico, que tiene su propia comunicación social, y los servicios de salud a la persona los da a través de terceros proveedores, los servicios de salud de los estados y las unidades especializadas. Los servicios a la comunidad se dan a través de la jurisdicción sanitaria, las actividades de salud pública comunitaria y la protección contra riesgos sanitarios. Tenemos las comisiones nacionales que han sido fundamentales para lograr estos indicadores mejores de población pública, en donde está desde luego la CONAMED en la protección contra riesgos por daños a la salud, calidad y trato, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, con estas son las funciones que a nivel de los estados son los regímenes estatales de protección social en salud, y desde luego la COFEPRIS para la protección contra los riesgos sanitarios. De este modo es como tenemos una organización funcional el día de hoy en nuestro país. Estas son las diferentes instancias que participan, donde tenemos los institutos nacionales, los hospitales regionales de alta especialidad, los hospitales generales, muchos de ellos con especialidades, los de la comunidad y desde luego las demás variantes hasta el mínimo lugar del centro de salud de la parte remota más apartada de nuestro país. Las unidades especializadas con todos estos servicios, sobre todo en materia de las enfermedades crónicas, y desde luego las de salud comunitaria que están aquí enunciadas. No quiero detenerme mucho en la diapositiva, pero sí hacerles mención que todo esto se encuentra funcionando en un sistema que pretende alcanzar esa calidad y esa mejor posibilidad de entregar un servicio a los usuarios. Los objetivos de las últimas reformas, sobre todo en el derecho a la protección de la salud, han sido muy claros. Buscar la equidad a través de la protección contra riesgos sanitarios con su expresión organizacional, que es la Comisión Federal, la COFEPRIS. Buscar la calidad a través de la CONAMED y buscar la protección financiera. Son muchos los factores que influyen,
y que juegan como un tablero de ajedrez en el logro de un sistema de salud óptimo y eficaz. Esto es lo que hemos logrado en México con estas instituciones. Aquí está un poco la narrativa de lo que ocurrió en la creación del sistema de protección social en salud, como les comentaba, que inicia en el 2001 y termina prácticamente en el 2003, en un esfuerzo de cabildeo muy importante de muchas de las personas que hoy heredan al país este factor tan importante que tenía que ver con la protección financiera a la población no asegurada y que hoy está asegurada, tiene una póliza ya de seguro popular. De ese modo se va caminando hacia una nueva arquitectura, en donde en un inicio quienes tenían acceso a los sistemas de salud es porque pagaban en sus cuotas obrero-patronales, el patrón también pagaba, el Estado también intervenía, y hoy ya se puede decir que en estas tres formas de seguro público es que estamos logrando esa cobertura que todos queremos. Los cambios fundamentales han sido de una seguridad social parcial a una universal, de una segmentación a una integración, de una injusticia financiera a una justicia financiera, de un pago de bolsillo según necesidad a una aportación anticipada según capacidad, de una inercia presupuestal a una equidad presupuestal, de la desatención a la salud pública a una prioridad a esta, y desde luego de una presupuestación burocrática que pueda ser hoy más democrática y que es parte de los temas pendientes en nuestro país, como lo voy a abordar terminando mi presentación. Estos son los artículos en la ley que nos garantizan lo que mencionábamos de la protección social en salud. No nos vamos a detener, en realidad están ya en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y finalmente el desafío de todos los sistemas de salud, en donde desde el punto de partida de la atención primaria de la salud es ir de una atención con eficiencia, con efectividad, con un acceso equitativo. Todos estos son los componentes que en un momento dado en un sistema de salud pueden al final dar la protección que se requiere y desde luego pues, el estado de bienestar de la población. No podemos omitir ninguno de estos factores en la creación de nuestro sistema, que vuelvo a insistir, no existe un sistema que podamos copiar de otro país o de otra región. Bueno, esto ya no quiere pasar, pero vamos a las conclusiones y las propuestas para cerrar. Para ampliar la cobertura de los servicios, se requiere que la cobertura universal sea efectiva en los servicios. Hemos logrado la cobertura de la afiliación, se ha hecho una afiliación prácticamente universal a todo lo largo del territorio, un esfuerzo enorme de todos los involucrados, pero se requiere que los servicios también lo sean. Todos sabemos el problema que cargamos en cuanto a que hay muchos servicios, sobre todo los que están llegando con la pandemia del tema del sobrepeso, y que no podemos cubrirlos el día de hoy con los esquemas que tenemos. Los sistemas de referencia y contrarreferencia siguen siendo inefectivos porque no hemos construido ni hemos sido suficientemente inteligentes para crear una red de servicio que responda a la necesidad, sobre todo pensando en que una red de servicios en un estado de la República como puede ser Aguascalientes o cualquier otro, no se va a parecer nunca a una red de servicios de Chiapas o de Oaxaca. Y desde luego el esfuerzo que tiene que hacerse en materia de integración de todo el sector en el que ya estamos trabajando todos. En materia de modernizar y fortalecer la protección contra riesgos sanitarios, es necesaria la conformación de estas comisiones estatales de protección contra riesgos sanitarios de la salud en todo el país y que no se ha concluido. Desde luego garantizar la rectoría de la Secretaría de Salud en todos los sentidos y normar la corresponsabilidad municipal. Hoy en día todavía la gente nos dice: pero doctor, usted llega, yo tengo un establecimiento formal pagando impuestos y viene, me toma muestras, los lleva al laboratorio de salud pública y me pone una multa porque tengo por ahí todavía deficiencias. Y en la puerta de mi establecimiento y en toda la cuadra que sigue está lleno de gente que recicla el aceite, que vende hamburguesas, que vende tacos, que trae sus tacos de canasta y que nadie los molesta, nadie los multa, ni mucho menos. Y ellos probablemente estén afectando mucho más la salud pública que a donde nosotros podemos llegar. Por lo que la corresponsabilidad municipal es un tema que no lo hemos abordado con la suficiente autoridad y energía.
Por otro lado, en el tema de alineación de recursos y ejercicio efectivo del gasto, es necesaria una priorización diferenciada de presupuestos estatales. Si traemos ancestralmente indicadores sociodemográficos y de salud que no podemos revertir a pesar de esfuerzos de una y otra administración, es necesario estratificar y diferenciar el ejercicio de presupuestación de estos lugares. Porque si no alineamos esos fondos y evitamos la duplicidad de recursos, si seguimos trabajando con sistemas de control que no respondan a esos indicadores y a esos rezagos, que todos los conocemos, van desde la muerte materna hasta muchos otros que tienen que ver aún con enfermedades infecciosas. Y desde luego la unificación de las fuentes y fondos de financiamiento. Hoy en día todavía los estados siguen viendo en dónde, pues es que la comisión de los de CDI de pueblos indígenas, ahí puedo conseguir dinero para ambulancias. Y si voy a Cedesol, ahí dan dinero para sanitarios ecológicos. Y en la Secretaría de Salud, aquí saco lo que son las medicinas, y todavía el sistema de salud de México no logra tener esta unificación de las fuentes para poder lograr lo que tanto necesitamos. Lo mismo ocurre con la normatividad, en que es necesario hacerla para agilizar el gasto y el flujo financiero a los órganos públicos descentralizados. No hemos hecho lo suficiente hoy para que los recursos que la Federación puntualmente radica en las Secretarías de Finanzas de los estados fluya de manera continua y de manera unificada. Y eso provoca el rezago en los programas, el subejercicio del presupuesto y que los indicadores sigan año tras año, tal vez moviéndose algunas décimas porcentuales, pero no de manera efectiva como se requiere. Finalmente, consolidar la prestación de los servicios a través de esto que es un adeudo y que muy seguramente estará sobre la mesa de la nueva administración, que es la regularización del personal pendiente en todo el país. Completar las plantillas del personal de acuerdo a Almidas y asignar recursos humanos a unidades en proceso. Yo se los puedo decir con toda certeza. Hay 1000 unidades médicas en el estado de Oaxaca. No puedo presumir de conocerlas todas, pero yo creo que sí, la mitad. Y no hay una unidad médica a donde después de yo haber pasado una revisión, en donde vemos desde la resistencia de las autoclaves hasta la caldera del área de servicios generales y el instrumental con el que están operando los cirujanos, en que el personal de salud no me tome del hombro y me diga: doctor, yo soy una enfermera especializada y sigo cobrando como enfermera general. Doctor, yo soy anestesióloga y me pagan como médico general. Doctor, yo soy administrativa, soy contador público y traigo una plaza de camillero. Y esto no puede seguir. Esto no puede continuar. Lo mismo ocurre con las plantillas. Las arrancamos en el momento de las unidades. El gobierno de Guavino ha inaugurado en los últimos 4 meses 6 unidades y en el mes que sigue inaugurará otras 6. Pero lo estamos haciendo con lo que se llama plantilla de arranque, con un ejercicio enorme con el sector y el sindicato para poder optimizar los recursos que ya tenemos, porque no hay recursos para nuevas plazas. Y tenemos que hacer un trabajo enorme con las comunidades para explicarles que la cartera de servicios irá madurando, irá creciendo de acuerdo a las necesidades. Una planeación estatal que nos permita abrir estas unidades, porque no hay otra forma de hacerlo, porque tenemos todavía hospitales inaugurados hace 3 o 4 años y a veces más, que siguen trabajando el día de hoy con la plantilla de arranque y por lo mismo no siguen resolviendo los problemas a que he hecho mención. En el tema de apoyar la prestación de servicios, tenemos que hacer un ejercicio, una modernización de la normatividad. En el tema de las necesidades regionales, hay una gran cantidad de obra en proceso y su equipamiento también es un asunto pendiente. Hay que ampliar unidades con capacidad operativa ya rebasada y desde luego resolver el déficit que mencionaba de recursos humanos, sobre todo para áreas rurales. Garantizar la prestación de servicios nos obliga a recursos para pólizas de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades y su equipo médico. El sector salud en México hoy no tiene una normatividad para decir que se compra un tomógrafo y no se puede inaugurar ni poner en operación si no tiene una póliza de mantenimiento que lo pueda sostener. Se inaugura porque se inaugura, y se inaugura como se puede, y muchas veces en la compra no se incluyó la póliza o se incluyó el primer año, y no tenemos ni marco legal ni normatividad
para asegurar que ese tomógrafo nos dé cuando menos 5 años de servicio efectivo. Y así tenemos por todo el país aparatos que están esperando una pieza, esperando un mantenimiento y no dando el servicio. Y esto se puede resolver. Esto es un tema que podemos abordar y hacer mejor nuestro trabajo. Finalmente, garantizar la calidad en la prestación de los servicios de salud, concluyendo la acreditación y reacreditación de unidades médicas, destinando más recursos a capacitación. Es necesario evaluar los objetivos y metas alcanzadas por el Consejo Nacional de Salud respecto a la consolidación de la descentralización, es un tema también que se discute ahí. Revisar con cada entidad federativa el acuerdo de coordinación para la descentralización, con un énfasis en los costos de operación de las unidades y los recursos humanos. Una revisión profunda del modelo de enseñanza, del servicio social y de las residencias médicas que ya se está haciendo. El lunes el secretario de Salud, el maestro Salomón Chertovisky, preside un foro muy importante de trabajos previos que ya se han hecho desde la subsecretaría en esta materia. Hoy las especialidades médicas de México y los muchachos que estamos formando no responden ni al perfil sociodemográfico ni a la necesidad que existe en la infraestructura que ya se creó. Y es necesario trabajar con las academias, impulsar la integración funcional del IMSS Oportunidades, es muy importante en las áreas rurales, blindar y actualizar presupuestalmente los programas de salud pública prioritarios. No creemos nosotros que todavía el día de hoy, año con año, los secretarios de salud de los estados estén en los pasillos de la Cámara de Diputados viendo que no les recorten su presupuesto para vacunación, su presupuesto para planificación familiar, su presupuesto para programas prioritarios de salud pública que deben quedar, como dice ahí, blindados. Y esta es la última diapositiva en donde hablo de que es necesario identificar la carga financiera de las entidades federativas, porque hoy es cierto que con el convenio y la aportación solidaria estatal es necesario que los estados, dentro de sus recursos, aporten a la salud pública, mas sin embargo no se ha hecho una evaluación de cuál es el impacto en entidades federativas que, como Oaxaca y muchas del sur-sureste de México, esto verdaderamente es inviable. Y entonces viene el ejercicio de cómo hacer que la aportación solidaria se construya y de alguna forma tomando otros recursos federales, pero no cumpliendo el objetivo de que se invierta ese volumen de recursos en la entidad. El paquete financiero debe ser diferenciado y efectivo a las entidades federativas que tengan esa alta presión financiera y ese rezago de los indicadores. Y esto obviamente lo comento porque pues esto perfectamente coincide con Oaxaca. Y desde luego proponer un acuerdo nacional con los municipios, porque los municipios cargan en sus presupuestos municipales una inversión que tienen que hacer en salud pública y no la hacen, y no pasa nada, y entonces la carga no es como debe suceder entre los tres niveles de gobierno. La corresponsabilidad de las diferentes áreas de gobierno y la ciudadanía es un tema que también, si queremos mejores resultados en salud pública, se tiene que abordar, porque todavía hoy, como vimos incluso en la presentación anterior, personas que saben que están expuestas a todo tipo de enfermedades al cruzar la frontera, un porcentaje todavía elevado, digo, que no sabe lo que es el SIDA, menos va a saber lo que es el autocuidado a la salud. Y en ese sentido, pues tenemos todavía un largo camino por recorrer. Muchísimas gracias.